Hola, mi nombre es Juan José Espina Cardona. El día de hoy vamos a hablar del desgaste en herramientas de corte. Para esto se dará el siguiente contenido. Primero, se dará una pequeña introducción a lo que es el desgaste en herramientas de corte. Segundo, se contextualizará de lo que es el desgaste y falla. Se darán los tipos de desgaste, que son flanco y cráter, y dentro del desgaste de flanco hablaremos de la relación de Taylor. Las herramientas de corte están sometidos a las siguientes condiciones de trabajo. Primero, a grandes esfuerzos localizados. Segundo, a altas temperaturas. Tercero, a deslizamientos de la viruta. Y cuarto, deslizamientos de las herramientas. Estas condiciones inducen al desgaste de la herramienta, lo que a su vez se ve afectado en la vida útil de esta herramienta. También se ve afectado en el desgaste de la pieza mecanizada, en la exactitud dimensional y en la economía de la herramienta de corte. En general, el desgaste de una herramienta es un proceso gradual, es decir, se parece al desgaste de un lápiz ordinario. La rapidez del desgaste depende de 4 condiciones. Primera, el tipo de material de la herramienta y de la pieza. Segundo, el flujo de corte. Tercero, la forma de la herramienta. Y cuarto, los parámetros de proceso, donde están incluidos la velocidad de corte, la profundidad y el avance. Existen 3 formas posibles de falla en la herramienta de corte. Tenemos la falla por fractura, que de este modo ocurre cuando la fuerza de corte se hace excesiva en la punta de la herramienta y lo que causa una repentina falla por fractura. Tenemos además falla por temperatura, que ocurre cuando la temperatura de corte es demasiado alta para el material de la herramienta, causando ablandamiento de la punta, deformación plástica y pérdida del filo en el borde. Por último, tenemos el desgaste gradual, que ocasiona pérdida en la forma de la herramienta, reduce la eficiencia de corte, hay un desgaste acelerado y se tendrá una falla final de la herramienta, de forma similar a la falla por temperatura. Existen 2 tipos básicos de desgaste que dependen naturalmente de la zona de la herramienta. Uno es el desgaste de flanco y 2 es el desgaste de cráter. El desgaste de flanco es un desgaste que se presenta en la superficie de la incidencia de la herramienta y en general se atribuye a lo siguiente. Frotamiento de la herramienta sobre la superficie mecanizada que causa un desgaste adhesivo y o abrasivo. Además, tenemos una alta temperatura que afecta las propiedades del material de la herramienta y la superficie de la pieza. La relación de Taylor es una relación empírica donde V es la velocidad de corte, T es el tiempo en minutos que tarda en desarrollar una cierta franja el desgaste en el flanco, N es el exponente que depende de los materiales de la herramienta y de la pieza, así como de las condiciones de corte, y C es una constante. El desgaste de cráter se presenta en la superficie de ataque de la herramienta. Los factores más importantes que influyen sobre el desgaste de cráter son la temperatura del intercambio entre la viruta y la herramienta y la afinidad química entre los materiales de la herramienta y la pieza. Además, los factores que influyen sobre el desgaste de cráter también influyen sobre el desgaste de flanco. El aumento de temperatura es consideración importante porque puede tener efectos adversos sobre la vida de la herramienta y también sobre la exactitud dimensional y la integridad superficial de la pieza mecanizada. Además, las 2 clases principales de desgaste de herramienta dependen de las características de los materiales de la pieza y de la herramienta, de la velocidad de corte, de avance, de profundidad de corte y de fluidos de corte, así como de las características de la máquina herramienta.